como hijos de Dios, de poder estar alabándole, glorificándole y exaltándole al nombre de Jesús. Realmente un privilegio grande que tenemos en este tiempo. Hoy vamos a mirar un poquito, con la ayuda del Señor, vamos a aprender un poquito a desmitificar realmente las pruebas, las experiencias en la vida del cristiano. He estado pensando en estos últimos tiempos, muchas veces los creyentes, una de las cosas que cuesta es cuando el creyente pasa experiencia, pasa luchas, tal vez pasa necesidades. Pareciera que todas estas cosas son juicios de Dios que vienen sobre nuestra vida. Y es triste pensar así realmente, ¿no? En estos días el Señor me ha dado de escuchar la palabra, allí en Monte Chingolo también, el privilegio grande que tenemos. Muchas veces cuando pasamos a través de diversas pruebas, de diversas experiencias, es porque hay un propósito de Dios para nuestra vida. Hace un par de años atrás yo estuve compartiendo, cuando estuvimos en un pequeño lugar, estaba allá en el otro lado, y no terminamos esa parte, y me gustaría compartir con ustedes hoy acerca de 3 cosas que la palabra de Dios nos enseña. 3 cosas que fueron en las Escrituras labradas a martillo. Literalmente fueron hechas con un martillo, golpe tras golpe, golpe tras golpe. Y hoy quisiera compartir con ustedes, si el Señor así lo dispone, algunos versículos para que nos ayude acerca de cuánto necesitamos, porque hoy todavía es tiempo en el cual el Señor sigue usando su martillo. Hay un versículo allá en el libro de Jeremías, cuando leemos allí en el capítulo 23, 29, dice allí Jeremías capítulo 23, 29, muy precioso. Sería bueno que usted subrayara este versículo en su Biblia. Dice 23, 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Leemos nuevamente. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Bueno, con esta idea realmente hoy vamos a mirar un poquito acerca de la obra del martillo de Dios en la vida de cada uno de sus hijos. ¿Usted piensa hoy que Dios realmente está usando el martillo en este tiempo? Yo pienso que sí. Dios quiere obrar en la vida de cada uno de los suyos de manera, vamos a decir, especial, porque estamos, podemos decir, apresurándonos para la venida de Jesús. Decía el hermano Randy ayer en el culto allí en Chingolo, que tal vez él no piensa llegar a cierta edad, a la edad del hermano Juan, dice, porque la venida del Señor está cerca. Y realmente es así. Yo también pienso que no vamos a llegar a esa edad que tiene tal vez el hermano Juan hoy, porque realmente yo pienso personalmente, no porque el hermano le haya dicho, sino es uno de mis pensamientos que también tengo en mi corazón, a través de haber meditado en su palabra, de que la venida del Señor no va a durar, no va a pasar esta generación. Y es tan importante que usted lo sepa, porque realmente la venida del Señor tiene que mover nuestra vida en este tiempo. Dios hoy estamos mirando que desea que sus hijos puedan venir y glorificar su nombre. El deseo de Dios es que realmente sus hijos puedan estar en sus cosas. Como recuerde usted Jesús, allí en el Evangelio cuando decía la palabra, Jesús con 12 años decía, en los negocios de mi Padre es necesario que esté. Mayormente hoy vemos muchos cristianos que no están andando en los negocios del Padre. Están andando sí en otros negocios, pero no en los negocios del Padre.
es necesario que estemos en este tiempo y en especial manera preparándonos. Así que a veces decimos, ¿por qué Dios quiere tratar así con nosotros? ¿De qué manera quiere tratar? A veces Dios trata por medio de pruebas, por medio de experiencias, y decimos, ¿por qué Dios usa esa manera? Bueno, no me pregunte a mí, no sé, pero hay un versículo que me enseña que si realmente, vamos a mirar un poquito, Hebreos capítulo 2, versos 9 y 10. Dice que el Hijo de Dios tuvo que pasar por esta clase de experiencias. Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que pasar. Hebreos capítulo 2, Hebreos 2, versículos 9 y 10. Dice allí la palabra de Dios: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Verso 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Sabemos que Jesús en su deidad es perfecto, pero cuando Él entró a este mundo con su cuerpo, podemos decir, natural, pero sin pecado, le agradó a Dios que realmente fuese así, perfeccionase en obediencia, para la obediencia al autor de nuestra salvación. Y esto lo hizo por medio de muchas aflicciones. ¿Quién puede decir de nosotros, mirando en la vida de Jesús, la vida de Jesús? Experiencia tras experiencia. Hace muchísimos años, cuando estábamos en la escuela bíblica, escuché un mensaje que decía que Jesús, desde que salió del vientre de su madre, comenzó a sufrir. Ya cuando salió, porque su naturaleza era una naturaleza completamente contraria a la naturaleza del mundo. El mundo es contrario a Dios. Y como sabemos que el mundo es contrario a Dios, Él nació en este mundo y ya desde el principio de su vida terrenal, Él comenzó a sufrir. Y hasta los 33 años Él sufrió. Y a veces decimos, ¿por qué? Si Él sufrió, ¿por qué nosotros? Bueno, Dios tiene propósito, debemos de aprender. Y como decimos, hay tres cosas que fueron hechas, labradas a martillo. La primera cosa que encontramos que fue labrada a martillo en las Escrituras es en el capítulo 25 del libro de Éxodo. Allí encontramos el candelero de oro. El candelero de oro. Este fue, dice, labrado a martillo. Una obra tan preciosa, una obra tan hermosa. No me pregunte a mí cuánto tiempo debe de haber Bezaleel, porque yo pienso que fue Bezaleel el que hizo esto. ¿Cuánto tiempo le debe haber insumido trabajar martillazo tras martillazo para poder hacer una obra de arte como la que realmente él hizo? Con esas flores, con esas manzanas, con esas cañas tan lindas, tan preciosas, para que dieran luz en el tabernáculo. No fue hecho de un día para el otro. Debe haberle insumido cierta cantidad de tiempo para poder hacer ese instrumento tan precioso que iba a dar luz allí al tabernáculo. La única luz que había en el tabernáculo, o sea, dentro del tabernáculo, era el candelero. No había otra luz. Y a mí me llama mucho la atención allí en eso. Si es tan precioso ese candelero, y ese candelero habla de Cristo, el candelero habla de Cristo como la luz del mundo. Vamos a mirar a ver qué nos dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 5. Capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Allí dice algo más, la palabra de Dios. En el capítulo 5 y el verso 14, la palabra allí nos declara: vosotros sois la luz del mundo.
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuevamente leemos este verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué énfasis realmente Dios pone a través de esto? Somos la luz del mundo. Hoy Jesús está, podemos decir, un poco fuera de escena. Nosotros hoy somos, o debemos de ser, el testimonio de que realmente Dios es Dios sobre este mundo, porque ha dejado a sus hijos. Nosotros como sus hijos debemos de reflejar realmente la vida de Cristo que hemos recibido. La vida de Cristo en nosotros es esa luz. Y para que realmente nosotros podamos alumbrar cada día más, es necesario que Dios pueda obrar a través de su palabra. Por eso decimos, y volvemos nuevamente a Jeremías, no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra. Cada vez que usted está recibiendo la palabra de Dios, cada vez que usted está escuchando la palabra de Dios, muchas veces suele ser como un martillo que está tratando con nosotros. Pero esto no es para realmente, como usted pueda llegar a pensar, ¿por qué Dios me aflige de tal manera? ¿Por qué Dios me manda pruebas, me manda luchas, me manda experiencia? ¿Cuál es el propósito de esto? Bueno, el propósito es un propósito grande. Es para que realmente en usted se manifieste realmente la luz de la vida de Cristo. Mucho más abundante. Porque a veces no reflejamos tanto. A veces la luz que hay en nosotros muchas veces no se ve. No se ve. Y muchas veces porque no andamos en el Señor. No andamos en el Señor. Realmente andamos un poco en el mundo. Andamos un poco en nuestra carne. Andamos un poco, digamos, fuera de la voluntad de Dios. Pero Dios desea que nosotros nos entreguemos por completo a Él. Y Él pueda hacer uso de su palabra trabajando en nosotros para que realmente la luz de la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Es tan importante esto. Juan capítulo 8 y el verso 12 también nos dice algo allí el evangelista Juan. Capítulo 8 y el verso 12. Dice allí Juan, capítulo 8 y el verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¡Qué privilegio! ¿Usted ha entendido esta porción cuando le ha leído? ¡Qué privilegio grande tenemos hoy! Somos creyentes, somos verdaderos cristianos. Tenemos la vida de Cristo. Tenemos la luz de la vida, dice la Escritura. Y esa luz de la vida debemos de dejar manifestar, que se vea en nuestra vida realmente para que el mundo pueda ver que Dios es una realidad. Mayormente esto muchas veces no pasa en la vida del creyente. Hay veces que la vida del creyente es una vida triste, una vida opaca, no se manifiesta una verdadera luz. Qué tristeza da de eso. Pero el propósito de Dios es que usted manifieste realmente esa luz verdadera. Que la luz de Cristo realmente se manifieste en toda amplitud en su vida. Que el mundo pueda ver en usted que realmente está Cristo. Que realmente en su vida pueda reflejarse que hay un verdadero Dios, que es luz. Para que pueda hablar al mundo. Muchas veces no necesitamos ni siquiera hablar al mundo. Simplemente el testimonio es valedero. Muchas veces no necesitamos ni siquiera hablar. Muchas veces hablamos, por supuesto, pero otras veces ni siquiera hablamos, sino que nuestra persona, nuestro andar, tiene que hablar por sí también. Si andamos bien, si andamos en el camino del Señor, si andamos así en el camino del Señor. Efesios capítulo 5, verso 8, también tenemos otro versículo allí.
Aquí hablando ahora el apóstol Pablo, nos dice, capítulo 5 y el verso 8. Dice, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Y todo esto, hermanos, como decimos a mí, por lo menos cuando realmente la palabra me habla, es como un martillo que va trabajando. No es que Dios va a agarrar un martillazo y le da un martillazo como para destruirle, sino martillazos, pequeños golpes de martillo, para ir transformando y haciendo una pieza única. Qué lindo, ¿no? Qué hermoso realmente es esto. Cuando le vemos realmente allí en el tabernáculo. Por supuesto que no hemos visto nosotros eso, pero hemos visto algunas fotos de repente y vislumbramos algo de cómo debiera ser ese candelero. Pero yo pienso que debe ser una pieza única. Y así también nosotros somos pieza única para el Señor. Debemos de llevar la luz de Cristo para que todo aquel que realmente pueda ver en nosotros de que hay un Dios verdadero que ama al mundo. Es imperativo, hermano. Dice la Escritura, andad, andad. Aquí no está diciendo, bueno, usted va a poder ser o va a poder andar. No dice andad. Y cuando dice andad es imperativo, es el verbo en imperativo. Debe de andar como hijo de luz. Como hijo de luz. Primera de Tesalonicenses también, en el capítulo 5, allí tenemos otro versículo que nos habla acerca de esto. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, leemos desde el verso 1 al 6. Dice la Escritura allí, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Qué palabra gratificante realmente que le habla el apóstol Pablo aquí a los santos de Tesalónica. Sabemos nosotros que estos eran santos fieles. Realmente eran santos fieles. Santos que habían tenido victoria, como significa el nombre Tesalónica, ¿no? Victoria sobre la agitación. Ellos son vencedores. Y el apóstol Pablo podemos decir que está instruyéndole aquí acerca del tiempo de la venida del Señor. Y este es para ustedes hoy también. Esto es para mí, en este tiempo que estamos viviendo. Mire bien, dice, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Dice. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes ya sabe bien esa la doctrina. Usted comprende, o por lo menos de memoria. Pero no necesitamos la doctrina de memoria. Hoy hemos escuchado, necesitamos que realmente la doctrina la guardemos en nuestro corazón. La doctrina de la Biblia debe ser una doctrina práctica en nuestra vida. No es solamente, tal vez, dictar una doctrina, digamos, de mente y decirlo de lengua. La doctrina de la palabra de Dios debemos de creerla realmente. Debemos de creerla. A veces miramos en muchos casos, por ejemplo, hoy el hermano estaba dando algunas doctrinas básicas que nosotros debemos de creer. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, la doctrina de bautismo. Muchos creyentes dicen, yo me voy a bautizar, dice. Pero ni siquiera entiende qué es el bautismo. Yo me voy a bautizar. ¿Y por qué te bautizas? Bueno, porque en la iglesia me dicen que debo de bautizarme. Por eso me voy a bautizar. Y no es así. Debemos de ver el significado de lo que significa ese bautismo. El bautismo tiene algo muy práctico en nuestra vida. Y debemos de entenderlo así. El bautismo significa que cuando yo voy a las aguas, yo declaro por el acto en el cual yo estoy haciendo, que yo muero al mundo.
y comienzo a vivir una vida para Cristo. Fíjese bien, yo estoy declarando, eso es un testimonio al mundo de lo que usted está haciendo con el bautismo. Estoy declarando. Yo me recuerdo cuando el hermano Andrés me hizo la pregunta cuando yo me bauticé hace más de 20 años atrás. Y él me dice, ¿aceptaste a Jesús como tu único y suficiente Salvador? Recuerdo como si fuera el día de hoy, en una pileta aquí en Berazategui. Y yo le digo, sí, yo creí en Jesús. Yo recibí a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Entonces dice, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Y de ahí, ya cuando salimos del agua, tiene que haber una nueva vida. Debemos de empezar a pensar que debemos de vivir esa nueva vida. Estamos declarando. Ya el viejo hombre ya quedó bajo el agua, quedó en la muerte. Ahora debemos de vivir para Dios. Ese es el significado. Es una doctrina básica, pero es una doctrina práctica. Y muchas veces los creyentes no la entienden así. Ay, me bauticé, sí, dice. Había una joven, me recuerdo, que llegó a nuestra iglesia allá en Montevideo y ella tenía, no sé si 15 años así. Iba a otra iglesia ella antes y por causa del testimonio, sus abuelos me pidieron que yo fuera a orar por ellos. Y yo le pregunté a esta joven, ¿te estás congregando? Sí, dice, yo soy creyente, dice, y soy bautizada, me dice. ¿Y te congregas? No. ¿Cómo entiende usted? Dice la Escritura que si entendemos el bautismo, ¿qué va a hacer? Muero a la vida vieja y vivo, ¿para quién? Para Cristo. Entonces si no me congrego, si no busco las cosas del Señor, si no oro, si no sirvo en alguna medida al Señor, entonces ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? Esto es vida práctica. Es necesario pensar que el Evangelio no es una teoría, es una práctica. La Escritura dice que nosotros somos luz. Y eso es una realidad. Somos luz. Tal vez esto usted hoy no se da cuenta. Yo no voy a poder ver luz ni en Kiko, ni en Juan, ni en Randy. No puedo ver la luz. Va a llegar un día en el cual vamos a ver eso. Cuando venga el Señor vamos a ver realmente lo que realmente somos. Hijo de luz. Se va a manifestar la gloria del Señor. Y vamos a ver. Pero por la fe ya estamos declarando, somos hijos de luz. Hemos confesado a Jesús. Y esa luz verdadera está dentro de nosotros. Doctrina básica. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Usted está sabiendo esto? ¿Viene el Señor? Yo a veces recibo cartas de hermanos y dice, me pone como una postdata atrás. El Señor viene, dice. Lindo. Bíblico, el Señor viene, porque es realidad. El asunto es si realmente creemos nosotros que el Señor viene, o simplemente es una frase que podemos poner detrás de una hoja de papel, o de una carta, o de un sobre, o de una postal, ponemos el Señor viene. ¿Creemos realmente que el Señor viene? Es un buen deseo, pero ¿lo creemos nosotros? Bueno, eso tiene que realmente cambiar nuestra vida. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escapará más. Pues vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, dice, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Cómo cree usted que le va a sorprender aquel día? ¿Usted está esperando ese día? Si usted no está esperando ese día le va a sorprender. Y debemos estar esperando ese día, porque la Escritura dice así: no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Debe de haber en nosotros, si estamos andando en la luz de Cristo, si Dios está trabajando por medio de su palabra, nos está martillando despacito, estamos plenamente seguros de que usted realmente va a vivir así, va a estar esperando, va a estar velando y se va a portar sobriamente. Qué interesante
Qué interesante. A veces decimos, somos luces en el Señor, dice. Somos luz en el Señor. Pero Dios quiere sacar más luz. A veces miramos y podemos trabajar un poquito de mente ahora, de ver en el tabernáculo. ¿Recuerda el tabernáculo usted? Habían instrumentos que se usaban, despabiladeras, tijeras que se cortaban. Todas esas cosas podemos decir que el sacerdote usaba. ¿Para qué? Para que diese más luz. Y muchas veces llegan, las tijeras son instrumentos de corte. Instrumentos de corte. Y muchas veces las tijeras vienen a nuestra vida también y cortan algunas cosas de nuestra vida. Pero con el propósito ¿de qué? De que nosotros demos mejor luz. Yo me recuerdo antes, hace años atrás, en mi hogar usábamos aquellas lamparitas de queroseno. No sé si ustedes alguna vez han visto lamparita de queroseno, una botellita, y se sacaba por un cañito, y de cañito era un cordón, y entonces adentro se ponía queroseno, entonces allí ardía. Pero llegaba un momento que estaba dura la mecha, se endurecía la mecha y ya no daba tanta luz, apenita daba luz. Entonces, ¿qué hacíamos? Yo me recuerdo que con una aguja o un alfiler yo sacaba la mecha hacia afuera, venía con la tijera, cortaba y nuevamente después ponía luz y aquello alumbraba. Y así también en nuestra vida. Dios quiere trabajar de esa manera para que realmente la luz de Cristo pueda manifestarse en usted. Somos hijos de luz, somos hijos del día, dice la Escritura. No somos de la noche ni de las tinieblas. Hermanos, son cosas realmente que nosotros debemos de entender. Dios está trabajando, si está trabajando a través de experiencia, de dificultades sobre su vida. Recuerde, Dios quiere hacer algo para su bien, no es para su mal. Las experiencias que vienen de parte del Señor. Por supuesto que hoy se decía aquí también que hay experiencias que, bueno, muchas veces nosotros buscamos. Nosotros muchas veces. Bueno, eso no van a glorificar al Señor. Pero si realmente hay experiencias que Dios permite en nuestra vida para aprender, estamos plenamente seguros que esas experiencias son para bien en nuestra vida. Vamos a mirar un poquito otro instrumento que fue labrado a martillo. El segundo instrumento que encontramos es que sobre el arca, en el propiciatorio, había allí dos querubines. Allí en el libro de Éxodo capítulo 25, leemos un poquito. Éxodo capítulo 25. Y dice allí, en el nombre de Jesús, capítulo 25, verso 10, dice la Escritura: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y las cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca y no se quitarán de ella. Pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y cuya anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo. No la tapa, sino los 2 querubines, dice. 2 querubines labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza en el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos
de Israel. Aquí tenemos también una porción preciosa cuando tocamos esta porción del tabernáculo. Y nos llama mucho la atención aquí, digamos, el testimonio que da la palabra acerca de estas cosas. Sobre el testimonio, sobre el propiciatorio. Y había algo tan precioso para Dios. Cada vez que se hacía el día de la expiación, allí se vertía la sangre. Allí se vertía la sangre. Y a mí me llama mucho la atención que estos dos querubines que eran hechos labrados a martillo, no se veía su rostro, sino dice que sus alas cubrían su rostro, pero sus rostros estaban mirando algo. Y lo único que ellos estaban mirando, ¿qué era? Lo que se ponía allí dentro de ese, o encima de ese propiciatorio, que era la sangre de Jesús, la sangre del sacrificio, la sangre de la expiación. Realmente, ¿no? Estos dos querubines nos hablan de la adoración. Estos dos querubines allí luego aparecen realmente en el libro de Ezequiel, en el capítulo 1 y también en el capítulo 10 de la profecía de Ezequiel. Visto allí siempre junto a la gloria de Dios, junto al trono de Dios. Ellos están donde está el trono de Dios, ellos están allí, firmes. Siempre dice caminan hacia adelante. Siempre donde va el trono, donde va la carroza de Dios, ellos van juntamente con ellos. Nunca se apartan a la derecha ni a la izquierda. Siempre van hacia adelante, dice. Y luego aparecen allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4 y el capítulo 5. Allí aparecen estos querubines. Que sería bueno que nosotros pudiésemos leer un poquito estos dos capítulos para poder entender. Son cortos y son muy instructivos para nosotros. Dice Apocalipsis capítulo 4. Después de esto, miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, nuevamente, 4 seres vivientes. Estos son los querubines, llenos de ojos, delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste y todas las cosas por tu voluntad existen y fueron creadas. Capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono
y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Estos 2 capítulos son 2 capítulos interesantes. Aquí tenemos la alabanza, capítulo 4, tenemos la alabanza a Jesús como el Creador, porque Él realmente es Creador. Recordamos allá en el libro de Proverbios, cuando realmente dice que Él estaba allí haciéndolo todo. Él estaba allí haciéndolo todo. En el capítulo 5, aquí Jesús es visto como el Redentor. Y aquí es adorado. Por eso decimos que estos querubines nos hablan de la adoración. Y no se aprende, siempre hemos escuchado esta versión, no se aprende a adorar de un día para el otro. Es tan importante realmente, hermano, entrar en la palabra. Entrar en la palabra, guiado del Espíritu Santo, para que aprendamos realmente la vida de adoración. Nuestra vida debe de ser una vida de adoración. A mí me llama mucho la atención la manera de estos seres, siempre postrados, siempre postrados, siempre postrados delante de la presencia del Altísimo, delante de la presencia de nuestro amado. ¿Qué le parece a usted? Pero como decimos, para estar allí en ese lugar, nuevamente volvemos al capítulo 25 del libro de Éxodo. Dice que ellos fueron labrados a martillos. Si usted quiere ser un verdadero adorador, estamos plenamente seguros que usted va a tener que pasar por distintas circunstancias, por distintas experiencias. Y todo esto Dios va a hacer. Dios va a producir esto a través de su martillo. Va a traer, así como Jesús fue afligido de diversas pruebas, fue afligido de tal manera, así también Dios quiere realmente verdaderos adoradores que entiendan la adoración al Señor. Muchas veces pensamos que adorar simplemente es levantar los brazos y adorar. Y no es así, es fácil adorar. Realmente la adoración que Dios espera es una adoración de corazón, de un corazón limpio, de un corazón puro. Eso es lo que Dios pide. Que cuando realmente nosotros podamos levantar nuestras manos, levantamos manos santas sin ira ni contienda, dice Pablo. Adoramos a Dios realmente de un corazón limpio, de un corazón puro. Esa es la adoración que Dios desea. Una de las cosas que miramos también es la humillación de estos santos. La humillación de estos santos. No son santos así nomás, son santos que están humillados. Como dice Pedro, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. No nos gusta eso. No nos gusta que realmente Dios nos humille. Pero es necesario. Porque recuerde que Dios quiere que usted esté en un lugar de privilegio. Estos santos realmente que han sido humillados de tal manera aquí, han sido afligidos de tal manera aquí en diversas pruebas, diversas experiencias. Estamos plenamente seguros, como dice el libro de Apocalipsis, allí en el capítulo 3, a la iglesia de Filadelfia. Ha puesto una puerta abierta delante de ellos. Una puerta abierta. Esa puerta va a ser la puerta de entrada a ellos al cielo. Allí en el filo de la tribulación, ellos no van a pasar más. Suficiente han sido lo que realmente han pasado, han sufrido en este mundo.
siendo rechazados, así como Jesús es rechazado. Estos santos también son rechazados. Estos santos son muchas veces afligidos de esa manera. Se los trata muchas veces de religiosos, se nos trata de fanáticos. Estos, pero son santos verdaderos, son santos que realmente están siendo tratados por la mano del martillo de Dios. Y por último tenemos la última cosa. Encontramos en el libro de Números, en el capítulo 10. Vamos a mirar la última cosa, que es labrada a martillo. Y dice allí en el capítulo 10 del libro de Números, capítulo 10, desde el verso 1, dice allí: Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti, a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas, pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y de vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Qué interesante realmente estas trompetas de plata. Estas trompetas no hablan de otra cosa, sino que hablan también de nosotros. Hablan también de nosotros, hablan también de los creyentes. Realmente para ser hombres y mujeres que lleven el Evangelio o que hablen del Evangelio, es necesario ser también labrado a martillo. Dios tiene que trabajar. Ahí me llamó la atención hoy cuando el hermano estaba dando aquí la palabra y decía, ¿no? Es muy importante porque a veces los creyentes no se dan cuenta. Yo me recuerdo mi tiempo cuando decía, yo predico por fe. No entiendo qué significa eso, predicar por fe. Nosotros debemos de predicar lo que hemos aprendido en el Señor, lo que aprendemos, lo que hemos vivido, lo que estamos experimentando día a día. Eso debe ser el tema de nuestra predicación. A veces decimos, no, pero nosotros predicamos simplemente por fe nada más. La palabra realmente, hermanos, necesitamos aprenderla. Y como decía hoy aquí la Escritura, necesitamos ser sabios. Cuando realmente tenemos que abrir la boca, debemos dar un sonido cierto, no un sonido incierto, sino que debemos de saber, de orar al Señor, para cuando nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios. A veces le hablamos, como decía el hermano, a un impío y no le vamos a hablar de la esposa del Cordero. Que tengamos sabiduría para poderle hablar y mostrarle a Cristo, que es lo que el impío necesita. El impío no necesita saber qué es la esposa del Cordero. El impío lo que necesita es saber de Cristo, que Él pueda venir. Usted tiene entonces que hablarle de Cristo, de lo que Cristo puede hacer en su vida, porque Cristo ha hecho en nuestra vida una obra, ha hecho algo en nuestra vida. Y eso viene por medio de muchas veces preparación. Debemos de comer, de alimentarnos de la palabra de Dios. Si no, ¿de qué manera? Si no aprendemos sabiduría de esa manera, entonces, ¿cómo vamos a hacer verdaderas trompetas de plata para poder hablar de la redención? La plata siempre habla de la redención.
¿Cómo podemos realmente manifestar al mundo que Jesús es el verdadero Redentor? ¿Cómo puede usted? Bueno, nosotros debemos de aprender. Debemos de ser sabios y venir a la palabra, pedirle al Señor que nos haga realmente como estas trompetas de plata. Que sepamos hablar realmente dónde debemos hablar, cómo debemos hablar, dando un sonido cierto. Dando un sonido cierto, no un sonido incierto. Cuando usted mire este capítulo 10, le invito para que usted lea después en su casa y vea cada cosa tenía, digamos, cada sonido de trompeta tenía. Para mover un campamento, para llamar a los jefes, para llamar a los caudillos, para cambiar la congregación. Todo ese tipo de cosas el israelita tenía que estar atento, tenía que estar sabiendo. La trompeta daba un sonido cierto. Así nosotros también debemos de hacer. Debemos de entender lo que hablamos. Por eso, hermanos, que el Señor realmente me ayude y les ayude a ustedes. A que cuando realmente nosotros podamos hablar de las cosas de Dios, podamos hablar con sabiduría, sabiendo las cosas que hablamos. Y esto no viene sino porque Dios esté trabajando en nuestra vida también. Porque muchas veces queremos asistir a un estudio y lo primero que decimos, bueno, de este estudio entonces yo voy a dar a otro. No debe ser así. Debemos de aplicar primero esa palabra que aprendemos aquí, debemos aplicarla en nuestra vida. Hacer la vida nosotros. Y luego de hacer vida nosotros esa palabra entonces podemos manifestar a otros. Y en el momento que tengamos que usar sabiduría para con uno, para con otro, según la necesidad que haya, Dios va a usar. Usted entonces va a tener, su trompeta va a ser una trompeta con sonido cierto para cada circunstancia. Recuerde, estas trompetas tenían que ser labradas a martillo. Labradas a martillo. Debemos de hablar. Muchas veces hablamos cosas que no debemos de hablar. Yo siempre digo, ¿no? ¿De qué tenemos que hablar? A veces hablamos de cualquier cosa. Pero en lo que atañe a las cosas del Señor, debemos de hablar de su palabra. Debemos de hablar de la redención. Es tan precioso el tema de la redención. Redención, compra. Fuimos comprados por precio. Y qué lindo es cuando usted puede hablarle a una persona inconversa acerca de que Jesús es el verdadero Redentor que vino un día a morir por él, a comprar su vida para que esté con él por los siglos de los siglos. Debemos tener esa gracia, pero si no la aprendemos antes, si no aprendemos de parte del Señor, bueno, Dios va trabajando. Por eso decimos, hoy usted tal vez ha recibido algún toquecito, tal vez algún golpe de martillo en su vida. Pero recuerda, hermano, estamos recibiendo en este tiempo. Estamos recibiendo. Y es bueno que recibamos. ¿Usted quiere ser agradable al Señor? ¿Usted quiere ser un instrumento en la mano del Señor? ¿Quiere ser un verdadero adorador? ¿Quiere ser realmente luz verdadera en este mundo? ¿Quiere ser una trompeta que anuncie el Evangelio verdaderamente como debe ser? Bueno, rinda su vida al Señor. Este es el tiempo. Todavía hay tiempo para que Dios le bendiga ricamente a cada uno.